¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. En este caso es de Pi 301, el primer módulo de nuestro diplomado. Y nos quedamos ayer en el capítulo 2, conceptos básicos de NumPy. Por favor, la celda de import NumPy a CNP, vuélvanla a ejecutar. Cuando ustedes cierran la máquina virtual, se cierra absolutamente todo el servicio de Jupyter, y aun cuando tengan la notebook indicándoles cada uno de los pasos que tuvieron, el kernel tiene que se reinicia de manera automática. Entonces, tenemos que volver a importar NumPy. Estamos hablando de que es la segunda línea de código que está dentro de nuestro documento. Le importamos y entonces continuamos. Vamos más adelante en nuestros apuntes. Si tienen dudas respecto a las dimensiones, no se preocupen, las vamos a estar trabajando constantemente durante los próximos días. Entonces van a entender un poco más de cómo funcionan. Cada vez vamos a aumentar la complejidad, pero los conceptos de dimensiones y cómo funcionan van a quedar más claros. Bueno, entonces nos quedamos ayer en la sesión previa en tipos de datos de NumPy. Aquí es en donde se diferencia Python de NumPy. Como yo les comentaba, tanto el proyecto SciPy y en particular NumPy son proyectos que extienden a Python. Una de las principales críticas que se le tiene a Python con respecto al tema de datos es que es muy lento. Y cuando nosotros estamos utilizando herramientas como estas, lo que más necesitamos es velocidad porque tenemos grandes cantidades de información. El diseño de SciPy y NumPy es para poder procesar enormes cantidades de información y sobre todo generar clústeres y hacer operaciones rápidas. Cuando Python, a través de su concepción de que todo es un objeto, crea un objeto a partir del instanciamiento de una clase, lo guarda en memoria y una vez que nosotros lo tenemos podemos utilizar los atributos y métodos, le quita mucha velocidad al procesamiento. Un lenguaje orientado a objetos como Python y sobre todo un lenguaje interpretado como Python resulta muy lento para operaciones que tienen que ver con cálculo matemático. Es por eso, por lo que NumPy hace uso de bibliotecas de C y de Fortran. La interfaz, lo que nosotros estamos viendo, la interfaz de programación es NumPy, pero debajo yo tengo a C y a Fortran. C y Fortran tienen tipos de datos específicos. Una de las características de Python, que es algo que vale la pena platicar, de hecho es el capítulo 1 de Py 101, es que tiene tipado dinámico. Es decir, el intérprete puede identificar el tipo de dato del que se trata y a partir de eso generar un objeto instanciado en la clase del tipo. Clase y tipo en Python son lo mismo. Sin embargo, esto es para lenguajes de programación de alto nivel. Cuando nosotros hablamos de lenguajes como C o como Fortran, estamos hablando de que estos lenguajes tienen tipado estricto. Es decir, que si ustedes definen una variable con un tipo en particular, solamente va a aceptar ese tipo de dato en particular. Y además, estos lenguajes de programación tienen sus propios tipos de datos muy distintos a los que tiene Python. Si ustedes le pican esta liga, van a ver los tipos de datos que tiene y el tipo de dato que corresponde al lenguaje de programación C. Para los que han programado en C o en C++, esto es muy conocido. Para los que vienen del mundo de Python, esto es totalmente nuevo y totalmente distinto a cómo manejamos los tipos de datos en Python. Es por eso por lo que no es tan necesario saber programar en Python, pero sí tener ciertas nociones de programación. Ahorita vemos lo del punto. Entonces, nosotros vamos a tener un atributo dentro de un arreglo, que es el atributo de type. Este atributo me dice cuál es el tipo de arreglo que yo, de datos que contiene el arreglo.
¿Cómo funcionan los atributos para las personas que no están demasiado familiarizadas? Yo tengo un objeto. El objeto es el arreglo. El objeto es el contenedor. El contenedor sí es un objeto como lo conocemos en Python, pero su contenido, los valores que contiene, son tipos de datos tradicionales de C y de Fortran. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y voy a utilizar mis herramientas de dibujo. Aquí en NP-Array, esto de aquí, estoy definiendo, voy a extenderlo un poquito más, aquí, estoy creando un objeto de tipo arreglo. Y ese objeto de tipo arreglo está definido por estos datos. Cuando yo ejecuto esta celda, Python y NumPy va a tratar de identificar las características que tienen todos los objetos. En este caso, estoy metiendo una serie de enteros. Los va a identificar y como absolutamente todos son enteros, les va a asignar un tipo. Ese tipo corresponde a TheType. Ahora, volvamos al tema de objetos. Debido a que esto es un objeto, los objetos tienen atributos y métodos. Un atributo es un valor que contiene el objeto y un método es una acción que se puede realizar utilizando este objeto. En este caso, cuando esto es un atributo. Por lo general, un método nosotros los vamos a ejecutar utilizando paréntesis y colocando argumentos dentro de este paréntesis. Si no hay paréntesis, se trata de un atributo. En otros lenguajes de programación se conocen como propiedades. En Python son atributos. Entonces, este atributo de type lo que va a hacer es decirme qué tipos de datos son los que contiene el arreglo. Yo no tuve que hacer nada. Automáticamente, Python detectó que se trataba de tipos enteros y es un entero a 64 bits. ¿Por qué? Porque la máquina con la que estamos trabajando, la máquina virtual y el sistema con el que estamos trabajando, corre a 64 bits. Existen algunos otros tipos de procesadores, por ejemplo, los ARM, hablando de los procesadores de Raspberry Pi, etcétera, etcétera, en donde el procesador puede ser a 32 bits. O máquinas muy viejitas, que también nos ha tocado en algunos cursos, que funcionan a 32 bits. Por lo general, cuando nosotros utilizamos Python, Python va a utilizar los bits por defecto del sistema, que pueden ser en este caso 32 en una máquina vieja o 64 en una máquina más reciente. Entonces, este arreglo contiene elementos que son valores enteros a 64 bits. Puede haber varios tipos de entero. np.int es el genérico. Y cada una de las máquinas va a definir si es de 8, de 16, de 32 o 64. ¿A qué me refiero con bits? Déjenme, saco una. Por favor, aquellas personas que ya saben esto, discúlpenme, yo sé que esto es muy básico, pero algunas otras personas no lo conocen. Entonces vamos a ser lo más didácticos posibles. En las máquinas, las computadoras, manejan paquetes de datos. Estos paquetes de datos corresponden a un número que está dado por ceros y unos. Cada uno de estos dígitos puede ser 0 o 1. Si estamos hablando de historia del cómputo, que antes cuando se utilizaban bulbos era encendido o apagado. Apagado era 0, encendido era 1. Y a partir de esta sucesión de ceros y unos, vamos a tener un número muy similar a como lo hacemos nosotros en la notación decimal.
En la notación decimal tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la notación binaria solamente tenemos 0 y 1 para representar números. Un número 64 bits. Bueno, vamos a empezar. Un bit es esto. 8 bits es esto. Estamos hablando de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 son 8 bits. Un entero, un int 8, solamente tiene la capacidad de contar hasta 8 bits. Solamente puede contar hasta 256, de 0 hasta 500, hasta 511. A 16 bits va aumentando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128, a ver, espérame. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, perdón. 256, 512, 1024, 2048. Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12 bits. 2048, 5096, 10192. Aquí tenemos 10.192 y bueno, ya, vamos a continuar así porque lo que me van a ver es multiplicar por 2 de manera incorrecta. Cuando nosotros tenemos 16 bits, solamente podemos tener enteros hasta este tamaño. Y entonces los paquetes de información solamente van a poder procesarse con paquetes de datos de este tamaño. Cuando yo hablo de 8, 16 y 32, son los números enteros que puedo yo guardar dentro de un paquete. Es un rango de números enteros. Y aquí viene la parte interesante de por qué se cambió de 32 a 64. Cuando nosotros manejamos el cómputo, cuando manejamos computadoras, bueno, cada vez que hablamos de un ciclo de procesador, es una operación que puede realizar su CPU, el procesador con el que ustedes están trabajando. Un Core i7, una ARM, un Core i5, un Atom, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ustedes hablan de 1 gigahertz, están hablando de 1.000 millones de operaciones por segundo. Cuando ustedes hablan de 1 hertz, es una operación por segundo. Entonces, cuando ustedes miden la capacidad de una computadora, lo que están haciendo es medir el número de operaciones que puede hacer un procesador en un segundo. Estas operaciones son a través de números que van hasta cierto rango, que van de 8, 16, 32 y más recientemente 64 bits. Cuando nosotros hicimos el cambio de 32 a 64, pudimos aumentar la memoria también que se puede procesar. Si yo tengo una máquina 32 bits, solamente puede hacer índices hasta 4 GB de RAM. ¿Por qué? Creo que se me cambió el teclado, permítanme, déjenme ver. Permítanme un momento, que creo que mi teclado se cambió. No, sí está bien. 2 a la 32 es esto de aquí. Estamos hablando de que tenemos de 0 hasta esta cantidad.
Cuando nosotros tenemos memoria, a cada posición de la memoria le asignamos un número entero. Entonces yo tengo una memoria que va de 0 hasta esto de aquí. Con 32 bits yo solamente puedo tener un índice hasta 4 gigas. Un giga son 1000 millones de bits. No sé si se entiende. Yo tengo posiciones de memoria y estas posiciones de memoria están numeradas. Y si yo solamente puedo manejar hasta este número, solamente puedo tener índices de este tamaño. Este tamaño corresponde a 400, a 4 gigas. Cuando yo utilizo 64 bits, entonces el número se incrementa en varios órdenes de magnitud. Esta es la capacidad de memoria que yo puedo tener cuando tengo un procesador a 64 bits. Estamos hablando ya de zettabytes. Sí, Abel, el tipo de entero está relacionado con las características de los equipos. En el caso, por ejemplo, de JavaScript, si ustedes se fijan, no hay un tipo entero y un tipo flotante o doble o lo que ustedes quieran llamar. Simplemente es un tipo numérico. La máquina virtual de JavaScript lo que hace es convertir absolutamente todos los números en un tipo particular. Y entonces tenemos problemas de memoria. Porque si tú solamente vas a tener números que van del 1 al 20, al 124, al 128, de todas formas vas a tener un número que va a ocupar toda la capacidad que tiene el procesador en el que tú lo estás ejecutando. Los lenguajes como C y como Fortran vienen de tiempos antiguos, tiempos en donde no teníamos estas capacidades de cómputo, en donde teníamos máquinas a 16 bits o teníamos máquinas a 8 bits, en donde los recursos eran muy limitados. Y entonces nosotros teníamos que definir perfectamente de qué tamaño era el dato para que se pudiera procesar en estas máquinas que eran enormes, pero increíblemente lentas. Ahora con el cómputo moderno, pues esto es un chiste porque estamos hablando de miles de millones de operaciones por segundo y estamos hablando de una capacidad de almacenamiento teórica con este número. Sin embargo, estos recuerdos del pasado están presentes en estos tipos de NumPy. Al final de cuentas, lo que está haciendo NumPy es utilizar las bibliotecas hechas en C y en Fortran de hace décadas para poder trabajar de manera optimizada. Y entonces lo que estamos haciendo es generar datos que son compatibles con C y con Fortran. ¿Por qué con C y con Fortran y por qué particularmente con Fortran? No hay un lenguaje de programación más eficiente para cálculos algebraicos que Fortran. Si ustedes quieren hacer operaciones que consuman hasta el último ciclo de su procesador para hacer operaciones de tipo algebraico, lo que yo les recomiendo es que aprendan Fortran o que utilicen NumPy con una biblioteca de Fortran. ¿Queda claro el concepto? Cuando tiene una U, me estoy refiriendo a que no tiene signo. Es decir, es el valor absoluto. Aquí yo puedo tener menos 1 y 1. Aquí solamente tengo 1. No acepta negativos. Cuando está la U significa unsigned. No tiene signo. Entonces es entero. Y por defecto, para equipos de 64 bits, es int64 lo que se va a utilizar. Aquí hay una nota particular. En caso de que esta notebook sea ejecutada desde Anaconda a 32 bits, es posible que el tipo sea int32, dependiendo de la versión de Anaconda que bajaron. Vamos a hacerlo. Aquí voy a definir varios arreglos y a cada uno de ellos le voy a colocar de type como argumento.
Si no le coloco ningún argumento, le voy a permitir a Python y a NumPy que le asigne el tipo que le corresponde. En este caso, es int64. Pero yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que sean, que no tengan signo. Si ustedes se fijan, aquí tengo -1. Como le estoy diciendo que no tiene signo, este -1 va a decir 256 hacia atrás. Si le coloco, por ejemplo, -2, es 256 menos 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si hago esto mismo? Nada más que para un int64. No sé si lo cerré. Sí, creo que sí lo cerré. Este es el entero máximo, -1, que yo puedo procesar utilizando 64 bits. ¿Se entiende el concepto de unsigned? Solamente va a dar positivos. Y todos los negativos empiezan desde el mayor y se le va restando al número mayor que puede ser procesado. Tengo otro tipo que es byte. Byte va de 0 a 255. Perdón, de 0 a 256. No, perdón, sí, de 0 a 255. Perdón, estoy sacando mal los números. Va de uno que tiene signo, va de -255 a 255. Un byte es la unidad básica que nosotros utilizamos para transferencia de datos en Internet. Cuando se creó Internet, quedamos en un acuerdo, se quedó en un acuerdo de que los paquetes iban a tener datos empaquetados en forma de bytes, en paquetes de 8 bits. Y eso está ocurriendo todavía. De hecho, por eso nosotros medimos las cosas en gigabytes, en megabytes, en terabytes, en petabytes. Un byte es un paquete de información de 8 bits. Y lo que nosotros transferimos a través de Internet son paquetes de bytes. Lo que hacen las computadoras, lo que hace el cliente y lo que hace un servidor es estos bytes transformarlos en otros tipos de datos. A ver, ¿por qué puso este número tan grande, -1? Porque es el entero máximo que se puede capturar en un paquete de 64 bits. Recuerda, es U, unsigned, no tiene signo, es decir, solamente va a aceptar valores positivos. Cuando yo coloco un valor negativo, lo que va a hacer es restarle este valor al entero máximo que puede procesar. ¿Quedó claro, Abel? Perfecto. Entonces, los bytes son muy utilizados actualmente. De hecho, cuando ustedes manejan JSON y cuando manejan JavaScript, lo que ustedes es estar manejando paquetes en bytes. Esto era muy conveniente cuando nosotros utilizábamos una codificación de caracteres llamada ASCII. También estamos hablando de décadas atrás, pero sigue utilizándose. ASCII era una tabla de caracteres que iba de 0 a 255. Y entonces, ya en el pasado, ya estamos hablando de décadas atrás, solamente teníamos unos cuantos caracteres y los caracteres del alfabeto en inglés. No existía la E con acento, ni la U con diéresis, ni tampoco el signo de interrogación al principio, como sucede en el español. Únicamente unos cuantos caracteres y el alfabeto en inglés. Esa era la manera en cómo nosotros podíamos trabajar utilizando ASCII.
Cuando nació HTML y este tipo de especificaciones, seguíamos trabajando con esto. Y seguramente ustedes, cuando trabajan en HTML, se han de acordar que utilizamos, por ejemplo, esto de aquí, @lt, punto y coma. HTML interpreta esto como mayor que, perdón, menor que. Pero yo podía utilizar un código, no sé, 0.34.5. Vamos a ver qué es. Y este código me permite generar nuevos caracteres. Por ejemplo, la H es el gatito, el ampersand. Al ampersand, el gatito 72. Este signo es el ampersand, gatito 123. Aquí tengo imágenes. Si yo quiero sacar esta imagen de la luna, es el ampersand, gatito, etcétera, etcétera. Esta codificación nació porque los 256 caracteres de ASCII no son suficientes. Existen otros idiomas que utilizan otros caracteres. De ahí nació un formato llamado Unicode. Y la tabla de caracteres de Unicode tiene símbolos de distintos tipos. Por ejemplo, el corazoncito es 2764. Y en HTML, no sé si lo ven bien, en HTML es ampersand gatito 10084. Aun cuando yo estoy manejando caracteres en ASCII, utilizando esta notación, puedo utilizar dentro de HTML, que solamente utiliza bytes, puedo utilizar otro tipo de caracteres. Es una especie de expresión, Fernando. Cuando ustedes se van a encontrar el ampersand y el gatito, significa que lo que sigue es el código de un carácter en particular. Y entonces esto en su página va a ser sustituido por el carácter en particular. No es un curso de HTML, de hecho, viene otro comercial. Este es otro proyecto, se llama CloudEvel. CloudEvel CD201, ya los voy a colocar. Ah, perdón, ¿a qué te referías? A ver, permítanme. Más que convertirse en una expresión, Fernando, es como cuando tú estás jugando de los viejitos, de los juegos viejitos, de que mueves el cursor, se te acaba la pantalla y entonces el cursor se regresa a la primera posición. Más que una expresión, es una manera en cómo la computadora puede interpretar ese signo negativo. Para no marcar un error, efectivamente. Es más, vamos a hacer un ejemplo. Voy a utilizar UINT 8 y voy a colocar 1024 aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser un ciclo. Vamos a colocar 1023, por ejemplo. Y entonces es 255. Solamente va a aceptar hasta 256. Cuando yo coloco un número más grande,
Es como si yo tuviera estas pantallas. Llega al límite, se regresa, llega al límite, se regresa, llega al límite, se regresa, y ya en la última es lo que resta. Por ejemplo, 256 es 256 es 0. 257 es 1. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque está a 8 bits. Bueno, continuando. Aquí, CD201 es un curso de HTML y hojas de estilo para desarrolladores. No es HTML para diseño, sino HTML para desarrolladores. Y aquí les explico sobre la codificación. En etiquetas y atributos, creo que aquí es. Bueno, no lo vamos a ver. Métanse ahí. Y es un curso completo y les platico sobre la codificación. Y bueno, ahora en el HTML moderno, en HTML5, no, ustedes pueden definir la codificación. Pueden decir si la codificación está en ASCII o si están utilizando algún tipo de subconjunto de Unicode. UTF-8, Latin 1, etcétera, 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 etcétera. En este caso, tenemos byte. Y sucede lo mismo. Aquí tengo menos 256. Menos 256 se vuelve 0. Pero al ser byte, esto puede ser interpretado como un carácter en ASCII. Y aún así, es int 8. Sí, muy bien, gracias por esta referencia. Sí, aquí les dice los números que son aceptados. Tenemos enteros. Ubyte es un byte, pero también no acepta negativos. Y entonces menos 1 se vuelve 255. Ahora bien, no todo es un entero, también tenemos tipos de punto flotante. Float habla de punto flotante a 16 bits, a 32 bits y a 64 bits. En este caso, otra vez de manera automática, nos dicen qué tipo de reglas. Tan solo con colocar un punto, se convierte en tipo de punto flotante. Por ejemplo, si ustedes, no sé por qué no lo puse aquí, punto de type, y me dice que es flotante a 64 bits. Aquí, si ustedes se fijan, tengo un arreglo de 2 dimensiones. Y de ahí voy a tomar, esto lo vamos a hacer un poco más adelante, el primer elemento, que es el 11. Ahorita vamos a ver, en el siguiente capítulo vamos a ver indexado. Ahorita créanme que con este corchete y estas coordenadas estoy accediendo al número 11. ¿Cuál es el tipo del 11? Float 64 de NumPy. Además de esto, además de los enteros, de los bytes, tenemos y de los float, tenemos otros tipos numéricos.
Una de las grandes características que comparten tanto Fortran como Python es que pueden manejar de manera nativa números complejos. Números complejos son números que corresponden no a una recta, como en el número de los reales, sino a una superficie en donde tenemos los números reales y los números imaginarios. Y entonces yo puedo definir con la sintaxis de Python números complejos. En este caso, los números complejos son pares y entonces tengo 128 bits y no 64 bits. ¿Por qué? Porque son dos números. Cada uno de los números es de 64 bits. Efectivamente, Ricardo, con que uno tenga el punto, absolutamente todos los demás se vuelven float. Si uno es distinto a los demás, el que manda es el que es distinto. Y si no hay una manera de interpretarlo, lo que hace NumPy es decir que es de tipo object, como lo vimos el día de ayer. ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Tenemos los tipos booleanos, que son verdadero o falso, true o false. En Python, cualquier cosa distinta, y por cierto, lo tengo también ahí en el Py 101, true, cualquier cosa distinta o una colección vacía, o distinto a cero o a una colección vacía, es true. Entonces, por ejemplo, yo tengo este arreglo en donde tengo uno, tengo hola, tengo false y tengo cero. Y luego es ser booleano. Cualquier cosa que sea distinta de false, de cero o de algo, o de un conjunto, o de una colección vacía, es true. Cuando yo convierto esto en booleano, este es true, este es true, bueno, es false, y este cero también es false. Solamente hay dos valores, verdadero o falso, es binario. Es 0, 1, prendido, apagado, verdadero o falso. Paréntesis crea un objeto tipo tuple, corchete crea un objeto tipo list. Los objetos array pueden aceptar cualquier tipo de colección, tanto list como tuple. Nuevamente, Py 101 tiene todo un capítulo sobre colecciones en Python. Y entonces aquí les platico de que es un objeto tipo list, un objeto tipo tuple, las cadenas de caracteres, bytes, byte array, list, tuple, dict, todos estos son los tipos de colecciones que vienen con Python 3 por defecto. Si quieren saber más sobre colecciones en Python, este es el capítulo que tienen ustedes que ver. Tengo otros tipos, que son los tipos de texto. Y aquí tengo tipos variados. Tengo string, Unicode y bytes. ¿Cuál es la diferencia? String solamente va a utilizar el código ASCII. Unicode solamente va a utilizar caracteres dentro de Unicode, o sea, muchísimos más caracteres. Y bytes va a ser una representación numérica de un carácter en ASCII. En el caso de Python, si ustedes lo recuerdan también con respecto a la historia de Python, Python 2, la versión que ya está obsoleta actualmente, utilizaba únicamente caracteres en ASCII. Una de las diferencias entre Python 2 y Python 3 es que Python 3 ya maneja por defecto Unicode. En ese sentido, aquí tenemos diferenciación. El tipo str de Python 3 es Unicode. El tipo string de NumPy
es ASCII y tenemos que ser específicos diciendo que es Unicode. Ahora bien, yo puedo cambiar el tipo utilizando the type. Con S es cadena de caracteres y yo puedo decirle el tamaño de caracteres que va a aceptar. Entonces tengo un arreglo que contiene, que es de 2 dimensiones, en donde tengo Hugo, Paco, Luis Ignacio y Donald. ¿Qué es lo que dice aquí? The type menor U12. Significa que puede, que está recibiendo cadenas de caracteres de tipo Unicode y estas cadenas de caracteres son de hasta 12 caracteres de tamaño. Recuerden muy bien, cuando nosotros estamos trabajando con NumPy, estamos siendo bastante avaros con nuestros recursos. Para poder manipular datos, lo que tenemos que hacer es optimizar el uso de datos. Si yo dejo abierto el número posible de datos que puede recibir cada uno de los elementos, simple y sencillamente voy a ocupar memoria en exceso. Lo que estoy diciendo aquí, lo que está haciendo Python es decir, ¿sabes qué? La cadena de caracteres más larga que tengo es de 12 caracteres, que es Luis Ignacio. Entonces, voy a aceptar en este arreglo cadenas de caracteres de hasta 12 caracteres. ¿Por qué no digo utilizar 64 bits? Porque cada uno de estos elementos ocuparía 64 bits en memoria. En este caso le estoy diciendo que solamente voy a ocupar 12 caracteres. ¿Para qué quiero ocupar más? Voy a utilizar otra vez Hugo, Paco y Luis, pero ahora sí le estoy diciendo que es Unicode. No va a haber distinción. ¿Qué pasa si yo le digo que se convierta en bytes? En este caso no tengo problemas, porque si ustedes se fijan, no hay ningún acento ni nada especial. Estos caracteres, como pueden ver, no contienen caracteres que estén fuera del código ASCII. Pero aquí viene la parte interesante. Hay un tipo de dato en Python que es bytes. Entonces lo convierte en bytes. Si tiene una B al principio, es que son bytes. Otra vez, PY 101 habla de los bytes. Aquí en tipos de datos. Tenemos STR, que son cadenas Unicode, y bytes, que son cadenas en ASCII. ¿Qué pasa si le digo string? No tiene problemas, pero sigue siendo bytes. ¿Qué pasa si yo cambio la configuración? Si ustedes se fijan, aquí dice S12. Cuando está en la rayita, esta rayita vertical significa que es un número fijo. Cuando yo tengo el signo de menor que, indica un límite máximo del tamaño de los caracteres. Esto está mal, es así. ¿Qué estoy diciendo aquí? Estoy generando un arreglo de caracteres Unicode que debe ser más pequeño de 6 caracteres. Y entonces, si ustedes se fijan, va a recortar hasta 6 caracteres. ¿Qué pasa si yo le coloco 4?
Hugo, Paco, Luis y Donna. ¿Qué pasa si lo coloco 3? Ay, perdón. ¿Qué pasa si yo le coloco 35? Me va a aceptar hasta 35, hasta 35 caracteres, y después de esos 35 lo va a truncar. Nuevamente, NumPy está diseñado para hacer uso óptimo de la memoria y del procesamiento. Tienen que ser no solamente del mismo tipo, sino del mismo tamaño los datos que yo estoy utilizando. ¿Está claro aquí este tema? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Correcto. Tenemos otro tipo de dato que es el tipo de fecha. El tipo de fecha es también un viejo conocido de Python. Aquí estamos hablando ya de Py 121. Py 121 tiene un capítulo 4 que es el de fecha y hora. Aquí les explico cómo se maneja la fecha y la hora dentro de Python. NumPy también puede manejar fecha y hora. Tiene un formato que es datetime, que está a 64 bits por lo general. ¿Cómo creo un tipo de dato de fecha? Año, guión medio, número de mes, guión medio, número de día. La T me indica la hora, número de hora, 2 puntos, número de minuto, 2 puntos, número de segundo, y puedo utilizar punto flotante. Vamos a hacer un ejemplo. Para empezar, voy a importar el módulo datetime de Python. Y entonces voy a crear un arreglo llamado fechas. Este es del 25 de agosto de 2019 a las 11:59 con 45 segundos, punto 231 y 231 milésimas. O puede ser junio de 2020. O puedo utilizar datetime del módulo datetime en donde le estoy diciendo el 22 de diciembre de 2018. Perdón, voy a cerrar algunos micrófonos, disculpen. Permítanme. Listo. Como pueden ver, estoy utilizando diversos formatos de hora. Uno en donde estoy dando hasta los milisegundos, uno en donde estoy dando el mes, uno en donde estoy dando el formato tradicional de Python y uno en donde únicamente doy la hora y el minuto. Fechas me va a dar los datos, si se fijan, junio va a ser el 1 de junio a las 0 horas. Va a ser el 1 de marzo de 2019 a las 11:25 con 0 segundos. Y como no le estoy diciendo la fecha, está utilizando el formato de Estados Unidos. ¿Cuál es el tamaño de fechas de 2x2? ¿Cuál es la forma, pero no el tamaño? El tipo delta time me permite generar arreglos, pero definiendo periodos de tiempo. Una cosa es una fecha y otra cosa es un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo es el tiempo que ocurre entre una fecha y otra. Son diferenciales de tiempo. Y entonces lo que voy a hacer es utilizar una propiedad que vamos a ver en el siguiente capítulo, que se llama broadcast o transmisión. Voy a crear, si ustedes recuerdan, datetime.now, me va a traer la hora actual, el momento en el que se va a ejecutar esta celda. Lo voy a convertir en formato de tiempo de NumPy y
perdón, a cada elemento del arreglo fechas le voy a restar, perdón, a la hora actual le voy a restar cada elemento de fechas y voy a generar un nuevo arreglo. Es el diferencial entre las fechas que yo tengo y el momento actual medido en segundos. A cada uno de estos elementos de fecha le estoy restando la hora actual, es decir, cuánto tiempo ha transcurrido entre las fechas que yo tengo aquí y el momento actual. ¿Qué pasa si aquí, por ejemplo, coloco 2021? Junio de 2021. Esto está en el futuro. Como está en el futuro, la resta va a ser negativa. En este momento es el 22 de junio a las 3:56. Entonces vamos a colocar sí, aquí, 2020 07-23, o sea, el día de mañana. ¿Cuántos segundos van a transcurrir hasta el día de mañana? Hasta la medianoche del día de mañana. Aquí está, 2020 07-23 a las 0 horas. Eso es lo que va a transcurrir, nada más que no son segundos, creo que son milisegundos. Déjenme acuerdo. Déjenme lo veo de una vez porque sí, no son segundos. Sí, está medido en milisegundos. Entonces, son los milisegundos que van a llegar para el día de hoy. Digo, de este momento al día de mañana. Déjenme lo reviso porque creo que no está tan seguro. Déjenme revisar porque no me salen las cuentas. Déjenmelo verlo. Déjenmelo de tarea, les digo exactamente cuál es la unidad que utilizan, porque sí, para pudiera ser microsegundos, porque estamos hablando de que de aquí a la medianoche estarían pasando 28.953 segundos. Sí, estamos hablando de 10 horas. Sí, entonces estamos hablando de microsegundos. La unidad es microsegundos. Entonces, esta es la precisión. La precisión de delta time, bueno, de time delta, es de microsegundos. Sí, de hecho, sí es tiempo de Unix. Juan Manuel y Ernesto, efectivamente,
Estamos hablando de la estampa de tiempo de Unix. La estampa de tiempo de Unix, en este caso, en el caso de Python, también utiliza milisegundos y se puede definir. Como está a 64 bits, tiene mayor capacidad de precisión. Es time delta de 64 bits, entonces me permite calcular inclusive hasta a los microsegundos. Si fuera time delta 32, entonces sí estaríamos hablando de algo mucho más restringido. Qué buena pregunta hicieron. Python maneja Epoch. Me vuelvo al capítulo 4 de Py 121. Python hace mediciones a partir del 1 de enero de 1970. Eso se conoce como Epoch. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El momento cero para Python es el jueves 1 de enero de 1970 y se conoce como Epoch. Esta es la unidad que utiliza, ¿cómo se llama? Que utiliza tanto Python como Unix para poder medir las estampas de tiempo. A partir de ahí hay un contador que va hacia adelante. En el caso de Python, la unidad son los segundos. Y a partir de eso se genera lo que se conoce como una estampa de tiempo. Entonces, a partir de una estampa de tiempo, que es esto de aquí, que son los segundos transcurridos a partir de Epoch, a partir del 1 de enero del 70, yo puedo darte la hora. El capítulo 4 de Py 121 es el que habla sobre todas las maneras en cómo podemos nosotros gestionar fechas y horas utilizando Python. Déjenme cerrar. Y bueno, existen algunos valores numéricos especiales. Si ustedes vienen en lenguajes de programación como JavaScript, JavaScript, inclusive ya Java, maneja el valor NaN, not a number, e inf como infinito. NumPy también los identifica. Inf no es el concepto que nosotros tenemos de seres humanos, que inclusive algunos lo tenemos, no lo tenemos tan claro, de lo que es el infinito. Para Python y para NumPy, infinito es un número que excede la capacidad de procesamiento del procesador. Entonces, es un número específico a partir del cual no puede realizar cálculo. No es el concepto de infinito que nosotros tenemos. Y not a number, pues es cualquier cosa que no es un número. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear un arreglo en donde tengo 1, 0, menos 1 y 1. Este es mi arreglo. A este arreglo lo voy a dividir entre 0. ¿Qué es lo que dice? División entre 0. Esta es una advertencia. Y entonces el arreglo es infinito cuando estoy dividiendo 1 entre 0. Not a number, porque 0 entre 0 no existe. Es una indeterminación. Cuando es menos 1 es menos infinito y cuando es 1 es otra vez infinito. Y entonces este arreglo, en lugar de marcarme un error como lo que lo ocurriría aquí, este es un error para Python, pero en realidad para NumPy es infinito, not a number, menos infinito e infinito. Aquí voy a tener un arreglo en donde estoy definiendo infinito y not a number. Es totalmente válido para NumPy. ¿Qué tengo aquí? Un arreglo al que lo voy a elevar
a 2654. 1 elevado a esto, pues obviamente es 1, pero 2.5 elevado a 2654 sí es un número, sí existe, es un número finito, pero es un número que no puede ser procesado por la computadora. Dice overflow encountered in power. Es decir, esta máquina con su procesador no puede hacer operaciones con números enteros tan grandes. Y esto es interpretado como infinito. ¿Queda claro? Con cómputo paralelo se podría, y hay otra cosa que es hay un módulo que es ay, se me fue, decimales arbitrarios. Y este módulo te permite a ti hacer operaciones con números muy grandes o con números muy chicos. Y con cómputo paralelo también lo puedes hacer. Déjenme me acuerdo, es puede ser que es de decimal. No. Bueno, ese también déjenmelo de tarea porque hay un módulo en particular para Python en donde tú tienes arbitrary precision. Esa es la biblioteca. Entonces, si ustedes quieren hacer este tipo de cosas, utilizan MPMAT. Esta es la biblioteca para utilizar precisión arbitraria, en donde superamos las limitaciones de procesamiento de la computadora. Entonces crea objetos y valores especiales que establecen mayores posiciones de memoria para un número. No solo una posición, sino que puede extender el número a varias posiciones de memoria. Realmente no es cloud computing. Para manejo de grandes números, inclusive lo pueden hacer desde una computadora personal, pero lo que tienen que hacer es este número indicarle a la computadora que ocupa varias posiciones de memoria y tiene que ser procesado de manera distinta a como lo haría de manera tradicional. ¿Todo claro hasta aquí? Entonces vamos al siguiente capítulo. Déjenme cerrar este de aquí para que tampoco lo tenga abierto. Y vamos a operaciones básicas con arreglos. Uno de los objetos más interesantes, bueno, los objetos más interesantes que tenemos nosotros en Python son las colecciones. ¿Qué es una colección? Y fíjense que no estoy utilizando la palabra conjunto. Una colección es un contenedor que puede tener dentro de este contenedor cualquier número de objetos que pueden ser de cualquier tipo. Eso es una colección en Python. Y hay distintos tipos de colecciones. Tenemos listas, tenemos tuplas y también tenemos, por ejemplo, diccionarios. Una lista es una colección ordenada de elementos que son mutables.
Una tupla es una colección ordenada de elementos que es inmutable. Un diccionario es una colección ordenada a través de claves, de pares clave-valor de elementos, que también es mutable. Todo el tema de mutabilidad está en Py 101. Lo que yo necesito que entiendan es que nosotros podemos acceder a un elemento dentro de una colección a través de un índice. Eso lo podemos hacer también con los arreglos. Y para eso voy a utilizar un ejemplo práctico. Hablar de este tipo de temas necesita aterrizarse, porque si no se vuelve increíblemente complicado de entender. No, no hagas el git pull todavía, Sebastián. Necesito hacer algunas modificaciones. Lo hacemos el día de mañana, en la siguiente sesión. El git pull lo hacemos mañana. Vamos a importar NumPy y aquí voy a utilizar un ejemplo para que sea entendible para todos nosotros. Imaginemos que somos un equipo de construcción. Soy ingeniero civil, entonces normalmente hago ejemplos de este tipo, en donde yo tengo una construcción que tiene dos frentes. Y voy a tener brigadas de 3 personas que van a trabajar durante los días de la semana. Y entonces tengo este arreglo. Este es un arreglo de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque tengo 2 brigadas que trabajan lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y cada brigada está compuesta de 3 personas. Esto es un arreglo de 3 dimensiones. Mi primera dimensión van a ser los días, que van de 0 a 4. 0 lunes, 1 martes, 2 miércoles, 3 jueves y 4 viernes. Esa va a ser mi primera dimensión. La siguiente dimensión es de tamaño 2, que van a ser mis 2 frentes. Y mi tercera dimensión es 0 para Juan, 1 para Antonio y 2 para Ricardo. 0 para David, 1 para Julián y 2 para Ricardo, y así sucesivamente. Ese es el arreglo de mi brigada. Tengo 2 frentes con 3 oficiales cada día. Otra vez, déjenme hablar, ver la herramienta de dibujo. Entonces, para empezar, tengo 5 días. ¿Qué es esto de aquí? Luego, cada día tiene 2 frentes. Y entonces, si ustedes se fijan, tengo Luis Ramos Miro Jaquín y Ricardo Marco y Juan. Tengo 2 frentes. Y en cada frente, déjenme cambiar el color. En cada frente, perdón, aquí yo tengo a Lucio, por ejemplo, o a Ramiro, o a Joaquín. Entonces, tengo 5 arreglos. En cada arreglo hay 2 frentes y en cada frente hay 3 personas. La dimensión de esta brigada es 523. Shift Enter. Estas son mis brigadas. Fíjense cómo me lo trata de arreglar Jupyter para que sea más entendible. Para empezar, tan solo con contar los corchetes
¿saben cuántas dimensiones son? Aquí, si ustedes se fijan, está bien definido el lunes, aquí el martes, aquí el jueves, aquí el viernes, pero lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y automáticamente detecto de que es Unicode con un máximo de 8 caracteres. Número de dimensiones 3, tamaño 523. Efectivamente, Gerardo, solamente la última dimensión es donde tienes el dato. Lo que voy a hacer es indexar los elementos de este tipo de estructuras. ¿Cómo va a funcionar? Voy a tener un arreglo y entre corchetes voy a colocar un rango para cada dimensión. ¿Cómo funcionan los rangos en Python? Es un entero inicial, un entero final y los incrementos o decrementos que van a llegar a esto. Nunca voy a llegar al final, siempre me quedo uno antes con las iteraciones. Vamos a ver un ejemplo. Ahí, voy a limpiarlo. Perdón, se quedó sucio. Ahí está. De brigadas, voy a tomar de 1 a 3. 0 es lunes, 1 es martes, 2 es miércoles, 3 es jueves. No voy a llegar al jueves, me voy a quedar uno antes. Entonces va a ser de martes a miércoles. Estoy en la primera dimensión. La primera dimensión me habla de los días. Tengo un arreglo de 3 dimensiones, pero solamente de lunes y martes. Perdón, de martes y miércoles. En este caso, yo podría hacer lo siguiente. Cuando yo utilizo esta notación, significa que se trae todos los elementos. Esto que hago aquí es exactamente lo mismo que tengo acá. Sería de martes a antes del jueves, de 1 en 1, y me traes todos los demás. Estamos jugando únicamente con una dimensión, pero vamos a hacerlo más complicado. De martes a antes del jueves, pero solamente tráeme la segunda brigada de estos días. Y entonces la segunda brigada del martes es Arturo, Ramiro y Esteban, y la segunda brigada del miércoles es Jorge, Marco y Juan. Vamos a verlo. Lo primero que hicimos fue únicamente martes y miércoles. Y luego de martes y miércoles, la segunda brigada. Arturo, Ramiro, Esteban, Jorge, Marco, Juan. Entonces defino el rango para la primera dimensión y el rango para la segunda dimensión. Y el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque no me estoy metiendo con la tercera dimensión. De la tercera dimensión me quiero traer todo. Ahora lo que voy a hacer aquí es de todos los días, la segunda, ¿cómo se llama? La segunda brigada, pero únicamente 0 y 1. Y entonces la primera brigada de lunes es Alonso y Jorge, y me falta el otro. Vamos a verlo. Pero segunda brigada.
Lunes, segunda brigada es Alonso, Jorge y Salvador. Pero solamente estoy pidiendo 0 y 1. Es Alonso y Jorge. Del martes, estoy tomando la segunda brigada, pero solo los dos primeros, Arturo y Ramiro. Del miércoles, Jorge y Marco, y así sucesivamente. Aquí ya tengo las tres dimensiones. Esto es el viernes, esta es la primera brigada, y esto es el segundo oficial. Ramiro, vamos a verlo. 4 es viernes, 0 es la primera brigada, y 1 es el segundo oficial. Los índices empiezan en 0. Viernes, creo que era primera brigada y segundo oficial. Ramiro. Los índices lo que hacen es hacer un escrutinio del arreglo. El arreglo queda intacto. Lo que estoy haciendo es extraer la información utilizando este tipo de elementos. Y podemos hacer cosas como, por ejemplo, esto no lo hagan ustedes, pero para hacerlo un poquito más de brigada, de lunes a viernes, pero de 2 en 2. Entonces sería lunes y miércoles. De ahí quiero la primera, ¿cómo se llama? La primera brigada. Y de la primera brigada, lo quiero todo, pero de 2 en 2. Brigadas, perdón. Y entonces lo que voy a tomar es lunes y miércoles, primera brigada, y el primero y el tercero. Este es un indexado tradicional de Python. Si no lo entienden, otra vez, Py 101, colecciones. Y si no les queda claro cómo funcionan los rangos, esta notebook de Py 101 les ayuda a entender. Permítanme tantito, vamos abajo. Aquí están los indexados. Aquí están muchos ejemplos de indexados, tanto por número como por clave, indexados anidados y rangos. Entonces, si no les queda claro, vénganse al capítulo 8 de colecciones y ahí pueden entender de lo que se trata. ¿Está bien todo? ¿Todo correcto? ¿No hay demasiadas dudas? ¿Es confuso? ¿Todos bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora, no solamente puedo extraer información, sino modificar información dentro de un arreglo. El operador de asignación, por defecto, es igual, el signo de igual. Tanto en Python como en NumPy, el operador de asignación me permite modificar un elemento dentro de un arreglo.
defino nuevamente brigadas, y entonces lo que yo voy a hacer es colocar un arreglo, fíjense, aquí tengo un arreglo de 2 dimensiones. Este arreglo de 2 dimensiones contiene, es más, lo voy a hacer. Este arreglo de, bueno, más bien, este arreglo de 2 dimensiones es 2,3. Déjenme ver cómo lo hago mejor. Para que quede más claro. Voy a crear el objeto del arreglo sustitutos. Así. Se los voy a colocar en el chat para que ustedes lo copien y lo peguen. Hay un ejercicio, a ver, vamos a practicarlo, pero estos son ejercicios que tú puedes modificar. Ahí está. Y puedes jugar con esto. Lo bonito de las notebooks es que los ejercicios los puedes hacer tú. Cambia los valores, cambia los números. ¿Qué pasaría si pudieras modificar esto? Más que ejercicios, te estoy dando los elementos para que puedas jugar. Pero sí creo que sí hay aplicación aquí. Ahorita déjenme ver si me acuerdo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando un objeto sustitutos que es un arreglo que contiene, que es de 2 dimensiones. Es más, lo estoy haciendo para que sepan cómo funciona. Sustitutos.ndim es de 2 dimensiones. Sustitutos.shape disculpen mis dedos de Twinkie, es de 2x3. Si ustedes recuerdan, brigadas es tridimensional, pero tiene dimensiones de 2x3. Lo que voy a hacer es, en el cuarto elemento de la primera dimensión, voy a añadir sustitutos. Estamos hablando del viernes. El viernes están Alonso, Julián, Salvador, Ricardo, Jorge, Esteban. Perdón, el viernes están Lucio, Ramiro, Joaquín, Ricardo, Marco, Juan. Estos van a ser sustituidos por Juan, Manuel y Julián, Rubén, Sergio y Pablo. Entonces, en el elemento 4 de la primera dimensión, voy a añadir un arreglo de 2x3. Y aquí está. Este último elemento fue el que yo modifiqué. Antes era Lucio, Ramiro, Joaquín, Ricardo, Marco, Juan. Y ahora es Juan, Manuel, Julián, Rubén, Sergio, Pablo. ¿Qué pasa si yo quiero modificar la segunda brigada del martes? Tengo un elemento ya no de 2 dimensiones, sino de una dimensión. Lucio, Joaquín y Marco. Si ustedes recuerdan, aquí está brigadas.
martes, segundo frente. Arturo, Ramiro, Esteban. Ahora esto va a ser Lucio, Joaquín y Marco. Muchas gracias, Leonardo. Nos está pasando esta liga de GitHub en donde parece que tiene ejercicios. Uy, creo que hay un punto, una coma por aquí. Déjenme ver. Y ahora podemos hacer esto con rangos. Del miércoles, la primera brigada de 0 antes del 2, o sea, 0 y 1. Entonces tenemos el miércoles, segunda brigada, no, primera brigada, Arturo, Ricardo, Lucio, y ahora de 0 antes del 2, es decir, Arturo y Ricardo. Arturo y Ricardo van a ser sustituidos por Esteban y Salvador. Y aquí nos vamos a las 3 dimensiones. Del viernes, la segunda brigada, el tercer elemento, que va a ser Pascual. En este caso es Pablo. Y ahora es Pascual. Es una especie de sistema de coordenadas, en donde también yo puedo definir rangos con las coordenadas. Estos índices me permiten poderme mover, no solamente en una, sino en cada una de las dimensiones, y poder hacer modificaciones de este tipo de estilos. Y esto es el sencillito. ¿Qué tal, Isaac? Vamos a ver ahora un indexado avanzado. En el indexado avanzado, yo puedo utilizar arreglos como si fueran índices. Y entonces tengo un arreglo, un corchete y cualquier cantidad de índices. Pero los índices son arreglos de NumPy. Volvemos a definir brigadas. Y voy a crear índice 1, en donde tengo 2, 0, 3. Si ustedes se fijan, solamente tengo una dimensión. Esto va a aplicar a la primera dimensión. Voy a tomar miércoles, que es 2, lunes, que es 0, y jueves, que es 3. 2, 0, 3, y lo voy a aplicar a brigadas. Y entonces creé un arreglo que va a buscar primero la brigada del miércoles, Arturo, Ricardo, Lucio, Jorge, Marco, Juan. Para que lo veamos aquí. Entonces agarré primero miércoles. Después agarré lunes, Juan, Antonio, Ricardo. Y luego agarré jueves, Alonso, Julián, Salvador. Y entonces creé un nuevo arreglo haciendo estas modificaciones por cada dimensión. Y aquí lo vamos a hacer todavía más complicado. Si se fijan, aquí tengo 2 dimensiones.
Y entonces con esto voy a crear un arreglo de 4 dimensiones. Una de ellas va a tener lo del jueves y el lunes y la otra lo del martes y el viernes. Lo aplico a brigadas y entonces tengo una, ay, perdón, una, dos, tres, 4 dimensiones. Y en el primer elemento de la cuarta dimensión tengo un objeto de 3 dimensiones y tengo luego otro objeto de 3 dimensiones. El primer objeto tiene lo del jueves y lo del lunes, y el segundo objeto tiene lo del martes y lo del viernes. Entonces imaginemos que no estoy hablando de una sola obra. Brigadas únicamente definía y describía una obra. Ahora tengo 2 obras en donde estoy trabajando 2 días y estoy trabajando con 2 frentes y 3 oficiales. Esa es la interpretación. Digo, ahorita porque yo hice el ejercicio y lo entiendo, pero entender esto se empieza a volver complicado. Y estamos hablando de que tengo 2 elementos de 3 dimensiones en una cuarta dimensión. ¿Queda claro? ¿No está demasiado confuso? Echen a perder, jueguen, empiecen a imaginar cómo aplicarían todo esto. Ahorita, como les digo, soy ingeniero civil y estoy utilizando brigadas, pero esto pudiera ser plantas de producción, pudieran ser, ¿cómo se llama? Almacenes, pudieran ser un montón de aplicaciones en donde ustedes tienen datos y van a tener que hacer este tipo de juegos. ¿Todo claro hasta aquí? Y yo puedo utilizar referencias con múltiples arreglos. Si se ingresa una sucesión de arreglos separados por comas, el primer arreglo relacionará la primera dimensión del arreglo, mientras que la siguiente hará referencia a la segunda dimensión. Fíjense en esto. Tengo un índice X en donde tengo un arreglo, es decir, un arreglo que contiene arreglos aplicado a los corchetes. Este arreglo, en el primer índice, va a tener únicamente lunes y miércoles. Este es el índice X. En el índice Y, estoy tomando la primera y la segunda brigada. Y entonces cuando yo hago brigadas índice X como índice Y, me va a tener la primera y la segunda brigada, perdón, la primera brigada del lunes y la segunda brigada del jueves. Estoy combinando 03 es lunes, perdón, 30, eso es al revés. 30 es jueves, primera persona. 1 es martes, primera persona. Perdón, primera brigada. Entonces estoy mapeando. Lo tengo aquí. Sería 0,0 y luego 3,1. Voy a tener Z, por ejemplo. Y entonces voy a tomar la primera persona y la segunda persona de cada brigada.
Y entonces índice X, índice Y e índice Z. Y estos son arreglos 000, 312, y entonces es Juan y Esteban. Con los otros manejábamos rangos y posiciones en particular. Con esto combinamos y entonces tengo un índice para la primera dimensión, un índice para la segunda y un índice para la tercera en arreglos que van a definir elementos unitarios. Puedo generar una especie de matriz en donde estoy identificando a cada uno de los elementos con su posición por eje. No sé si queda claro. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo es utilizar ciertas posiciones. De hecho, esto al final de cuentas se convierte en vectores o en tensores para identificar un nodo dentro de una estructura. Geométricamente, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar sistemas de vectores para identificar un punto en el espacio. Un espacio que puede ser de una dimensión, bidimensional, tridimensional o de 4 dimensiones. ¿Todo correcto? Esta es una forma muy apasionante de hablar de álgebra lineal. Y sobre todo cuando lo empiezan a entender, entonces ya no ven datos, sino que ven vectores, ven espacios vectoriales. ¿Sí lo están entendiendo? ¿Sí empiezan a identificar ese tipo de cosas? ¿Hay alguien que esté totalmente perdido? Muy bien, vamos a continuar. Ahora, nosotros podemos aplicar cierto tipo de operación a la totalidad de un arreglo o a secciones específicas de un arreglo. El resultado va a ser otro arreglo. El arreglo original no va a ser tocado. De hecho, en estos momentos, el arreglo original persiste, excepto cuando utilizamos el signo de igual para asignar. Todas las demás operaciones dejan intacto al arreglo. A esto se le conoce como broadcasting, es decir, se transmite a todos los elementos específicos de un arreglo una operación en particular. Ahora lo que voy a hacer es generar nuevamente brigadas y lo que voy a hacer es esto de aquí. Brigadas 4,1. Tenemos, por ejemplo, aquí, que es ¿cómo se llama? Que es viernes, y esta es la segunda brigada. La segunda brigada del viernes va a ser todos Juan. Como no le di 3 elementos, lo que va a hacer NumPy va a ser inferir que a los elementos faltantes se les va a llenar con el mismo valor. Como estoy definiendo únicamente el día y la brigada, las primeras 2 dimensiones, y solamente estoy dando un elemento, al ver que no es un elemento de 3 elementos, lo va a llenar con esto. Juan, 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 Juan. Aquí, nuevamente voy a definir brigadas tal cual, y lo que voy a hacer es la brigada del miércoles, cada una de los frentes van a ser Rocío, Marta y Angélica. Y entonces el miércoles, los 2 frentes son Rocío, Marta y Angélica. Esto es el broadcasting. El broadcasting o la transmisión es una especie de rellenado automático. Y entonces puedo hacer operaciones aritméticas. Aquí tengo un arreglo
Y por ejemplo, a cada uno de los elementos del arreglo sumarle 100 unidades. O al tercer elemento del arreglo, multiplicarlo por 3. Perdón, este es el de aquí. Menos 18, menos 21 y menos 24. O 3 dividido entre la matriz. Y entonces, este va a ser el divisor. Y me va a dar un arreglo de todos los números utilizando 3 entre el número de la matriz. Y bueno, tengo un 0, así que es infinito. El dividendo ahora es matriz. O evaluar si cada elemento de matriz es mayor que 1. Esto es broadcasting. Ahora voy a crear, bueno, tenemos matriz que es de 3 por 3. Voy a crear una matriz que es matriz 2, que es de una dimensión, pero con 3 elementos, es decir, 3. Y tengo otra matriz que es bidimensional, pero es de 2 dimensiones, pero la primera dimensión, perdón, la segunda dimensión es 1. 3, 1. La segunda dimensión es 1. Y entonces vamos a hacer operaciones. Aquí hay una multiplicación. Matriz 1 por matriz 2. Matriz 1 es la que nosotros tenemos, que es 1, 2, 3, 4, 0, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Y entonces, yo tengo esta matriz, que es de tamaño 3, es decir, es horizontal. Cuando hago la multiplicación, se va a multiplicar horizontalmente. 1 por 1, perdón, 1 por 2. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, aquí está. 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, que es la primera. Luego va a ser 1 por 4, 2 por 0, 3 por menos 5. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. 1 por menos 6, 2 por menos 7, 3 por menos 8. Eso es cuando yo utilizo matriz 2. ¿Qué pasa cuando yo utilizo matriz 3? Matriz 3 por matriz 1. Entonces es al revés. Aquí tengo 2, 4, 6. 2 por 1, 4 por menos 4, 6 por menos 6. 2 por 2, no me acuerdo aquí cuál es. No, sí, me acuerdo, este es 4, 4 por 0 y 6 por menos 7. Y entonces estoy haciendo la multiplicación de manera, ¿cómo se llama? De manera horizontal, y en el otro caso fue la multiplicación de manera vertical. Y por ejemplo, aquí tengo arreglos que son del mismo tamaño. Y entonces cada elemento del arreglo se va a multiplicar por su contraparte del arreglo.
El broadcasting me permite a mí multiplicar secciones completas o de uno por uno o correspondencia uno a uno. Sí, renglón por columna o renglón por renglón. ¿Todo bien aquí? Broadcasting lo que me permite a mí es ajustar, dependiendo de la dimensión de un arreglo, cómo va a comportarse con el resto de un arreglo más grande. Y entonces yo puedo utilizar este tipo de operaciones para los elementos dentro de un gran arreglo. Al final de cuentas, perdón, cuando nosotros hablamos de Big Data, es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tomar grandes cantidades de números que podemos transformar o que podemos extraer información o que podemos inclusive generar nuevas estructuras a partir de estos datos. Esto es la manera básica en cómo funciona todo lo que tiene que ver con SciPy. El manejo de estas estructuras, de matrices y sobre todo de espacios vectoriales, es la manera en cómo nosotros podemos realizar todas las demás operaciones. ¿Todo bien aquí? Y si no, pues no se preocupen porque yo calculo que para, no sé, creo que va a ser para octubre o noviembre, ya septiembre, ya lo tengo planeado para un curso de DevOps y octubre va a ser para un curso de Linux avanzado. Yo calculo que para noviembre viene todo aquello que tiene que ver con teoría, donde vamos a ver matemáticas discretas, vamos a ver bastante de álgebra y, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de estadística básica, luego estadística inferencial y todas las bases matemáticas de esto que les estoy hablando, las vamos a ver en ese otro diplomado. Ah, excelente, Leonardo. Les está pasando un repositorio, Leonardo, sobre álgebra lineal. Ay, dice que no existe. Bueno, es que es la coma. Ahí está. Mira, está muy interesante. De hecho, esto es lo que quiero hacer. Sebastián, anótale porque esto te va a ser muy útil. El siguiente capítulo, déjenme cerrar esto, pasarme a PY 301. El siguiente capítulo son los recursos para arreglos de NumPy. En este momento vimos operaciones que tienen que ver únicamente con cómo manejar los elementos dentro de NumPy, cómo acceder a ellos, cómo utilizarlos, cómo modificarlos. El capítulo 5 va a utilizar métodos que nosotros podemos utilizar o funciones para modificar estos arreglos. Nos quedan 7 minutos, lo vamos a dejar aquí y a partir del día de mañana vamos a ver los recursos para arreglos de NumPy. Ahorita utilizamos únicamente operaciones básicas. Únicamente estamos viendo la superficie de cómo con algún tipo de índice u operador poder trabajar. Lo que vamos a ver el día de mañana son cómo utilizar funciones y métodos propios de los arreglos para poder hacer otro tipo de operaciones más avanzadas. A ver, Visual NumPy. ¡Ay, qué bonito! Uy, lo voy a utilizar, está bien bonito. Lo voy a copiar, está bien, bien bonito. Bueno, esta es una página que también Gerardo nos puso de referencia y está en el chat. Sobre esto que les estoy platicando, lo está haciendo de manera todavía más preciosa y hermosa utilizando NumPy. Qué bonito, de verdad, qué bonito trabajo.
Entonces, lo dejamos aquí y en la siguiente sesión vamos a ver recursos para arreglos y esta última de creación de tipos personalizados es muy rápida. Yo calculo que vamos a ver estos dos capítulos el día de mañana y para el viernes vamos a tomar el tema de álgebra lineal. Justamente ahí es en donde yo quiero poner un poco de énfasis para que veamos cómo esto que estamos viendo de manera conceptual, que tiene que ver con posiciones dentro de una matriz, se convierte en una aplicación práctica utilizando álgebra. ¿Sobre qué es el curso de DevOps que voy a dar? Es un curso que empieza también desde cero, de hecho empieza tan pronto como termine voy a dar un curso rápido de Django. Después de Django voy a que sepan más o menos cómo funciona Django. Me voy a meter al tema primero de Git, luego del uso de contenedores con Docker, y después nos vamos al tema de desarrollo dirigido por pruebas, y ya en último vamos a ver el tema de integración y entrega continua. Todo lo que es DevOps. Vamos a ver Jenkins, vamos a ver, por ejemplo, Selenium para pruebas. Vamos a utilizar varios elementos de prueba, tanto de Django como de Python. Y pues al final de cuentas, ¿cómo es el ciclo de desarrollo de un proyecto de desarrollo de software? El ciclo de desarrollo de un proyecto de software. Como ven, juego en varias canchas. Esta es la cancha de datos, pero tengo otra cancha que es la cancha de programadores. Y tengo otro proyecto, que es el de Cloud Devil, en donde estoy en la cancha de administrador Linux, de Java, de JavaScript y posiblemente, que esa apenas la estoy desarrollando, posiblemente Rust. Pero bueno, ese es otro proyecto. Dejémoslo aquí. Ya de por sí esto es bastante complicado y mañana continuamos con esta cancha en particular, que es el análisis de datos. Claro que sí, están invitados. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión.